Bienvenidos a esta primera reunión de nuestra asociación que se llama Peligro, en la que vamos a empezar, en la que damos comienzo a una serie de charlas dedicadas a la filosofía, más concreto a la filosofía griega. Dos palabras voy a decir primero sobre nuestra asociación. Peligro, que fue fundada aquí en Bilbao hace 6 años, está compuesta por pocos griegos y también de Navarra y de Cantabria, un gran número de personas que conocen la cultura griega actual y clásica también. Con el acto de hoy empezamos una serie de charlas dedicadas a la filosofía, cuyo primer tema será la filosofía actual. La segunda parte de este tema se va a desarrollar la semana que viene, aquí en el mismo sitio, a la misma hora, a las 7 de la tarde. Estas charlas se fueron a cargo de nuestro amigo y socio José Ramón Arana, que es de Baracaldo, ha sido profesor de filosofía, licenciado en filosofía clásica y doctor en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido profesor de filosofía en la Universidad del País Vasco, ha escrito varios libros sobre filosofía y sobre todo ha escrito el buen conocedor de la filosofía de Platón, entre otros. Ha publicado varias novelas históricas, Los entremundos de la reina Juana, No creas nada de lo que digan sobre mí, Felipe II, Memorias íntimas, Los amores de Teresa y Abelardo. Y también se ha dedicado a la poesía, Duendes de la Palabra, una poesía dedicada a sus nietos. Y yo quisiera darle las gracias tanto a él como a ustedes también por estar hoy aquí y decir que la filosofía en el mundo griego antiguo y en el actual también está presente en el día a día, porque al fin y al cabo la filosofía es la búsqueda de la sabiduría, es la eterna búsqueda de la verdad. Muchas gracias, Dimitri, por la presentación. Muchas gracias a todos por estar aquí esta tarde, tan bonita por cierto, y que, en fin, espero que merezca la pena. El título es Platón y la novela policíaca actual. No quiero establecer una historia ni de la novela policíaca actual como proveniente de Platón, ni afirmar, por supuesto, que la novela policíaca procede de Platón. Quiero esto borrarlo de la cabeza porque normalmente cuando se habla de la antigüedad y de algún aspecto de la modernidad, siempre se está pensando en que los antiguos han incidido en el mundo moderno de una forma o de otra. No entro en este tema si los novelistas actuales de novela policíaca están influidos por Platón o no. Lo que quiero es hacer una comparación entre el tipo de los diálogos de juventud de Platón y la novela policíaca actual. Los diálogos de juventud de Platón son aquellos en que Sócrates es el protagonista básico, porque en todos los diálogos de Platón aparece Sócrates como el protagonista, salvo al final, pero se suele considerar que los diálogos de juventud son aquellos en que reflejan bastante bien la actividad de Sócrates. Por eso voy a ceñirme, sin precisar más, a los diálogos de juventud. Y tampoco voy a entrar en una teoría de la novela policíaca actual que clasifique todas las novelas habidas y por haber. Cuando hable de novela policíaca, en realidad debería hablar de relato policíaco, porque voy a recurrir tanto a la literatura escrita como al cine. En la televisión hay docenas y docenas de películas y de series sobre crímenes, que es lo fundamentalmente de que trata lo que yo voy a llamar la novela policíaca. De modo que, por favor, cuando hable de novela, repito, es un poco por restricción, no porque considere que es más importante la novela que el cine. Incluso pondré algún ejemplo, que no muchos, también del cine. Bien. Voy a comenzar haciendo una especie de tipología de la novela policíaca actual.
se puede clasificar de muchas maneras, no de forma histórica, sino de formas de relato. Yo lo voy a clasificar según el criterio de la acción. Entonces, toda acción es un relato que tiene unos protagonistas. Yo creo que hay tres tipos de novela policíaca. En primer lugar, la novela del detective, sea privado o sea oficial. Es decir, hay un crimen y entonces hay una persona profesional que se dedica a descubrir quién es el criminal. Esta es la novela típica y tradicional, la de Agatha Christie, la de Hercule Poirot, perdón, Hercule Poirot es el detective, el de Simenon, es la novela de Petros Markaris, etcétera, etcétera. Es la novela absolutamente típica. Pero hay también la novela del criminal, en donde es el criminal el protagonista de la novela y el detective va a ver si lo caza o no lo caza. Yo recuerdo una gran novelista, menos conocida que estos otros, que es Patricia Highsmith. Patricia Highsmith ha creado un personaje que es un asesino, y entonces vemos desde el comienzo cómo este asesino actúa, por qué mata, cómo mata, y el detective es una especie de perrillo que le va siguiendo la pista. Y habría una tercera posibilidad, que es la de la víctima, novela policíaca de la víctima. Probablemente conocéis, yo no conozco ninguna, pero puede haberla. En principio es una posibilidad porque son los tres elementos que hay siempre en una acción policíaca: el detective, el criminal y la víctima. Pero sí recuerdo una obra literaria en donde los tres personajes coinciden en uno mismo, que es Edipo Rey. Recordar cómo Edipo es un asesino que mata a su padre y comete el mayor de los crímenes sociales, aparte del asesinato, que es el incesto. En segundo lugar, es la víctima, porque él padece todos los males que su comunidad padece, que es la peste, y obviamente al final se tiene que sacar los ojos en castigo por el drama que ha cometido. Pero es también el detective. Desde el comienzo de la obra, Edipo está interesado en averiguar quién es realmente el culpable. Entonces, digamos, en Edipo Rey se concentran los tres personajes en uno mismo, que es el personaje de Edipo. Esto podría ser una especie de presentación general sobre los tipos de la novela policíaca desde la perspectiva de la acción, que no tiene nada que ver con la cronología, aunque probablemente se podría establecer que el primer tipo de novela policíaca fue efectivamente el del detective, después ha habido el de Patricia Highsmith. ¿En qué consiste una novela policíaca? Pues todo lo conocéis, el argumento. Se comienza descubriendo un cadáver, normalmente un cadáver o un robo monumental. El cadáver tiene más o menos lesiones, lo han descuartizado, le han apaleado, le han cortado la cabeza, le han violado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esto es absolutamente accidental. Lo importante es que allí existe un crimen y a continuación de lo que se trata es de averiguar quién es realmente el asesino. La novela policíaca tradicional no se sabe el asesino, es la gran incógnita. Y lo que mueve a la actuación del detective es cómo logramos descubrir nosotros el asesino y los procedimientos que el detective va a poner en marcha. Pero a pesar de que nosotros no sabemos quién es el asesino, hay dos cuestiones que una novela policíaca moderna jamás cuestiona. Dicho de otra forma, cuando nosotros leemos o asistimos a una película policíaca, tenemos dos certezas en la cabeza y eso es conveniente saberlo de entrada. En primer lugar, que el crimen es malo. A nadie se nos habría ocurrido pensar que el crimen pudiera ser bueno, pero este es el presupuesto de toda la novela policíaca. Y es conveniente explicitarlo, por una razón, porque no en todas las sociedades lo que se considera crimen es lo mismo.
y consiguientemente el novelista está partiendo de presupuestos de nuestra propia sociedad que los tenemos completamente incorporados. Entonces, la idea de que el crimen es malo, en concreto el que aparece en la novela, es un refuerzo sin darnos cuenta por parte del lector de nuestras propias convicciones morales y de nuestras propias convicciones, lo que es valioso y no es valioso en la sociedad. Pero hay otro presupuesto en la novela policíaca, por lo menos en la novela policíaca del detective, y es que el criminal al final siempre se va a descubrir. Es decir, no hay crimen perfecto, siempre, por muy astuto que sea el criminal, por muchas vueltas que tengan que dar los detectives, al final el criminal siempre va a ser descubierto. Dicho de otra forma, el otro presupuesto de la novela policíaca para un lector es que el crimen siempre es vengado. Dicho de otra manera, no compensa hacer un crimen, no compensa ni matar a nadie, ni robar, ni hacer los grandes desfalcos que aparecen en la novela policíaca. A mi modo de ver, toda la novela policíaca se basa en estos dos presupuestos, que por supuesto el novelista no los dice. Ningún novelista comienza diciendo al final el policía va a descubrir al asesino. No, te estropearía la novela. Pero el lector lo sabe, porque hemos leído ya muchas, hemos visto muchas series de televisión y sabemos que el criminal siempre es entregado a la justicia. Salvo alguna pequeñita excepción, la de Montalbano, porque por algunas razones no lo entrega, ¿verdad? Entonces, y que el hecho que allí aparece es efectivamente un hecho nefasto, un hecho malo. Esto en cuanto a los presupuestos de la novela, de toda novela policíaca. Hay un rasgo típico de la novela policíaca, probablemente que estaremos de acuerdo todos, en cuanto a experiencia de lectura, experiencias de lectores o de, repito, de lectores o de que veis una película o una serie policíaca, es algo que probablemente todos diréis, ¿no? Es que una novela te rapta. Es una novela policíaca, no es como otras novelas que puedes admirar realmente por lo bien escritas que están, que te puedes demorar en la lectura, decir, ¡ay, qué página más bonita! ¡Qué descripción de un paisaje! ¡Qué descripción de un personaje! En la novela policíaca vas a pasar páginas. Y si tienes que estarte una noche sin dormir, no estás. Por lo menos la gente que tiene cierta edad. Los que tenemos más edad ya lo tenemos más complicado. Pero la experiencia inmediata de una lectura de novela policíaca es que la novela te rapta. Y este es un rasgo absolutamente fundamental. Es inmediato, y parecen cosas evidentes, pero lo interesante es saber cómo se produce ese rapto, por qué se produce ese rapto y por qué hay otro tipo de literatura que no te rapta. No digo que no te guste, digo que la experiencia que tienes de esa lectura no es la de un rapto, es la de otra sensación completamente diferente. De modo que el lector de novela policíaca no va buscando el arte, no va buscando si un adjetivo está bien puesto, si está situado el florero muy bien en un sitio, como aparece, por ejemplo, en las descripciones de escenas de Tolstói, que eso es un prodigio absoluto. Si uno quiere enterarse, pero cuando digo quiere enterarse, quiere aprender. Cuando uno tiene invitados a casa a 50 personas, uno tiene que leer a Tolstói, una escena, y entonces sabe dónde tiene que colocar los cubiertos, a la derecha, a la izquierda, delante, detrás, si tienen que ser del mismo color. No, esto no va con el lector de novela policíaca, ¿no? ¿Cuáles son las emociones básicas que circulan en una novela policíaca? Pues yo creo que son básicamente tres. Como todo tipo de rapto y como todo tipo de literatura, es el sentimiento, es un elemento fundamental a la hora de penetrar en la literatura. No hay poesía que se lea que no produzca en ti pues una sensación de rechazo, de admiración, de elogio o de lo que fuera. El sentimiento
No es lo único que ocurre en el trato con la literatura, a pesar de que se insiste mucho. Hay otras dimensiones básicas como son el conocimiento, pero el sentimiento es una manera de penetrar en la realidad. Y entonces, a mi modo de ver, los tres sentimientos básicos que hay en la literatura, en la lectura policíaca, son por un lado la curiosidad. ¿Cómo va a descubrir este detective o esta detectiva al criminal? O sea, te llevan a ver si este paso que va a dar es el correcto o no es el correcto. ¿Será fulanito el asesino, este que tiene tanta cara de bueno o que tiene tanta cara de malo? ¿Será el asesino o no será el asesino? La curiosidad es un elemento esencial de cualquier novela policíaca. Por otro lado, la sorpresa. Una novela policíaca en donde no vayas de sobresalto en sobresalto. Parece que ya habías cogido al que tenías como asesino y luego resulta que es un pobre infeliz que la han pillado en la calle por pura casualidad. Y por otro lado también el horror. Es decir, sobre todo el horror, sobre todo al comienzo. Cuando se descubre un cadáver, sobre todo esto en el cine lo saben hacer de maravilla. Nunca es un cadáver muy limpio, muy guapo, es una cosa que te echa normalmente para atrás. Pero también a lo largo de la novela vuelven a aparecer otra vez escenas de horror, porque casi siempre un crimen en una novela policíaca siempre acarrea o casi siempre acarrea otro crimen, y entonces te asustas realmente de los procedimientos que han podido ser empleados o de los cadáveres nuevos, las formas de violencia que tienen. ¿Cuál es la estructura literaria de la novela policíaca? El primer rasgo de una novela policíaca, desde el punto de vista literario, es que cualquiera puede ser el criminal. Esto ocurre como en la violencia en la vida cotidiana. Al parecer, no se sabe cuál es el prototipo de un violador en la vida cotidiana, y en la novela es exactamente igual. Un asesino puede ser rico o pobre, o guapo o feo, guapa o fea, varón o mujer. Puede ser la persona más desconocida o un individuo que está de cara al público, incluso un personaje público, un político, etcétera, etcétera. Cualquiera puede ser un asesino en una novela policíaca. Esto no solamente tiene que ver con la idea del suspense y con la idea de que hay que aprovechar o crear en el espectador la dificultad de averiguar quién es el asesino, porque en una novela policíaca tú te conviertes en un detective también, vas intentando descubrir quién es realmente el asesino. No, a mi modo de ver creo que tiene otra función de fondo más importante, no literaria, sino realmente social, es decir, que en una sociedad, en la nuestra en concreta, el crimen es cotidiano, el crimen lo puede cometer cualquiera, nadie está libre de este pecado. No hay personas inmunes a la debilidad, no hay personas, ni grupos sociales por descontado, que queden exentas de la idea de pecado, la idea de falsedad. Pero es que no solamente cualquiera puede ser el asesino, sino que es que cualquiera puede ser el motivo. Normalmente los motivos suelen ser el dinero, los celos y el ocultamiento de alguna otra fechoría. Suelen ser los grandes motivos, la lujuria y la codicia. Pero hay novelas policíacas en donde simplemente alguien aparece como asesino simplemente porque le gusta matar. Es decir, porque le gusta verse como una persona que domina las técnicas del asesinato, que se sobrepone al horror de matar y que encima es capaz de burlar a la policía. Es decir, los motivos por los cuales una persona, cualquiera, puede matar también son cualesquiera. No hay motivos fundamentales. La novela policíaca no se basa en subrayar que algunos motivos
pueden ser más importantes que otros, aunque normalmente se centran en la ambición y en la lujuria y la codicia. Y con lo cual la novela policíaca está moviéndose también sin decirte nada, porque esto es lo interesante de la literatura, que no te dice explícitamente nada, pero te mete en un ambiente de fragilidad moral. Y como el crimen no es solamente una falta moral personal, sino que es una falta moral colectiva, te está diciendo que la sociedad en que vivimos es una sociedad intrínsecamente volcada al asesinato. Entonces, este hecho de que cualquiera puede ser un criminal y cualquiera puede ser el motivo, significa en la novela política que la sociedad es un embarrado realmente de terreno, en el terreno más que moral, en el terreno moral y judicial. Y digo, insisto en la diferencia con respecto a la fragilidad moral personal, porque en la novela policíaca rarísima vez sabemos cuáles son los rasgos personales del asesino. Al final sí, incluso en las novelas, yo diría mal construidas de Agatha Christie, se hace una escena en donde se reúnen todos los posibles implicados, al final se da una explicación de qué es lo que ha ocurrido, ha dejado de ocurrir y qué es lo que tienen en común los personajes. Pero desde el comienzo nosotros no sabemos nada del asesino. Entonces la novela policíaca no está interesada en la singularidad del asesino, sino en lo prototípico del asesino, es decir, lo que tiene de elemento significativo con respecto a la comunidad. Esto es uno de los aspectos de la estructura literaria. Otro aspecto es, obviamente, el de la acción. La novela policíaca es siempre una novela en donde se cuentan cosas que han ocurrido, básicamente no las que han ocurrido, sino básicamente las que van a ocurrir. Y las que van a ocurrir son la actividad del detective. Pero, obviamente, según vamos adentrándonos en el desarrollo de la novela, el detective, al ir descubriendo aspectos relativos al crimen, nosotros vamos reconstruyendo también aspectos de la acción que había ocurrido al comienzo. De modo que hay una especie de doble acción simultánea en la novela. Por un lado, la que ocurre en el momento de la narración, es decir, en el momento en donde el lector va siguiendo al detective, y por otro lado, el descubrimiento de aquello que había hecho el asesino en su actuación. Este relato está compuesto de aventuras. ¿Y qué es una aventura? Una aventura es un episodio que le ocurre, es un episodio en principio que tiene distintas dificultades para resolver, que se opone a la actuación del protagonista de la novela y para cuya resolución el protagonista de la novela tiene que poner en marcha toda su inteligencia, toda su bravura, toda su capacidad de decisión. Pero a mi modo de ver hay varios tipos de aventuras en la literatura que nosotros conocemos.
Una es la aventura no deseada. Pensar, por ejemplo, en una novela de aventuras. Pensar, por ejemplo, en el Miguel Strogoff de Julio Verne, o pensar, por ejemplo, en el viaje al mundo en 80 días, ¿no? Entonces, los protagonistas de esa novela, Miguel Strogoff, por ejemplo, no desean ninguna aventura. Saben que les va a ocurrir, pero no la buscan. Y lo mismo ocurre con, disculpar cómo se pronuncia, Phileas Fogg en la novela de Vuelta al mundo en 80 días, y cualquier episodio de esos realmente es resuelto, pero no los busca el protagonista. Y al final, por supuesto, hay una resolución del conflicto. ¿Cuál es la diferencia con respecto a la novela policíaca? La novela policíaca son dos diferencias básicas. En primer lugar, y es que el protagonista va buscando la aventura. Es decir, el detective sabe de antemano que si no se enfrenta a determinados peligros, a determinadas asechanzas, a determinadas situaciones que le van a costar porque no sabe en qué consiste, no va a llegar en modo alguno al final de la aventura. Entonces, la primera cuestión, la primera diferencia entre la aventura de la novela de aventuras y la novela policíaca es que en la novela policíaca la aventura es buscada, no realmente encontrada. Y en segundo lugar hay otra diferencia básica, y es que en la novela policíaca todas las aventuras convergen en un fin, tienen una actuación teleológica, es decir, van hacia una finalidad. El novelista el protagonista no actúa allí porque sí, actúa porque va buscando una cosa determinada. Es posible que en esta ida hacia el final tenga que haber muchos rodeos, muchas idas y venidas. Eso forma parte, obviamente, de la situación de incertidumbre en donde vive el novelista, donde vive el protagonista y donde vive, obviamente, el lector. Pero la idea es bien clara. Las aventuras de una novela policíaca son como las perlas de un collar, están metidas en un orden, mientras que las aventuras de una novela de aventuras no tienen ninguna conexión entre ellas. Pensar, por ejemplo, en el Quijote. El Quijote es una novela de aventuras típica, absolutamente típica. Me parece que se han contado, no sé si son, bueno, es igual los que sean, 100 aventuras de que consta el Quijote. Pero estoy convencido que si al Quijote le quitas 20, seguiría siendo el mismo Quijote. Y si le pones otras 20 más, 120, seguiría siendo el mismo Quijote. Es decir, no hay obligación ni necesidad ninguna en las aventuras del Quijote. Sí hay obligación de que haya aventuras, pero no las aventuras que hay. O se podrían haber sustituido por otras. Una vez que están, obviamente, tiene significado la aventura que aparece. Los molinos de viento es la más llamativa para demostrar que este tío vive en un mundo ficticio. La aventura de los galeotes para demostrar que es un mundo injusto, pero que curiosamente los que están liberados, los galeotes, luego al primero que tiran piedras es al propio Don Quijote. Es decir, cada aventura tiene un significado, pero pueden ser estas o pueden ser las otras. Si me permitís un dibujo de lo que he dicho, ¿no? En la novela de aventuras, supongamos 3 o 4 aventuras, hay un proceso lineal. Cada aventura es cerrada en sí misma, no tiene más finalidad. En cambio, en la novela policíaca, cualquiera que sea el camino que elija el novelista, al final vas desde un sitio
que es el cadáver, hasta otro que es el asesino. No hay vuelta de hoja. Que te está reponiendo y te quedas realmente tranquilo, como una especie de purificación médica o purificación religiosa. Yo creo que ese es exactamente el efecto de la novela policíaca. Es una catarsis frente a la fragilidad político-moral o legal y moral en que estamos viviendo en una sociedad, porque todo el mundo puede ser asesino y además por cualquier motivo. Bueno, pues entonces esto era lo que a mí me parece un resumen de lo que es una novela policíaca, y ahora si queréis preguntar algo podemos hablar de esto o de cualquier otra cosa referidas a la novela policíaca. Yo le quería hacer una pregunta. ¿Es lo mismo novela policíaca que novela negra? Yo creo que sí, o sea, se hacen muchas distinciones, pero a mí me pillas un poco inaldo. Yo he utilizado lo mismo porque la novela negra se sitúa mucho en Estados Unidos, con mucho tiro. Ahí sí se sabe quiénes son los asesinos, porque son gángsters, los estás viendo actuar, pero a mi modo de ver es una de las formas que tiene también el problema básico, que es cómo, o sea, hay un orden social desestabilizado y ese orden social se vuelve otra vez a restabilizar. Y yo creo que este es el esquema también de toda la novela negra. Pero, en fin, los puristas dicen que no. Bueno, damos las gracias a José Ramón por esta exposición en la que nos ha hablado al principio sobre los dos presupuestos con los que empieza la novela policíaca, que es primero que el crimen es malo y segundo que el crimen siempre es castigado. Y con respecto a eso yo quería preguntarte, José Ramón, que dado que el crimen es malo y no tenemos ninguna duda sobre eso, es una satisfacción saber que el crimen siempre es castigado, para el lector también. A lo mejor pierde interés si piensa que no va a ser castigado el crimen. Claro. Bueno, eso de que es evidente que el crimen es malo es una evidencia que no tenemos todos. Prueba de ello es que hay personas que montan su vida precisamente sobre el crimen. Piensa tú en el hecho de la corrupción y no menciona a nadie. Pero la corrupción es un hecho social absolutamente establecido y que si conoces, por lo poco que conocemos nosotros de los corruptos, los grandes corruptos, lo viven con toda normalidad, con toda normalidad. Si todo robar es lo normal, te dicen, además te lo dicen. No, pues es que todo el mundo lo hace, ¿no? De modo que lo de que el crimen es malo no es una evidencia. Es una evidencia colectiva oficial. Dicho de otra manera, en una sociedad hay que distinguir, a mi modo de ver siempre, los valores que tiene oficiales y en los cuales se monta la convivencia, de los valores que practica en la vida cotidiana. Normalmente tienden a coincidir, porque si una sociedad, la nuestra, los ciudadanos no aceptáramos que matar es un daño, la sociedad estaremos todo el día a tiros. El hecho es que no estamos todo el día a tiros aunque haya asesinatos, del tipo que fuera. Entonces tienden a coincidir, pero el tender a coincidir luego tiene otra dimensión también. No solamente tienden a coincidir, sino que el grado de vigencia, de presión que un valor tiene es muy distinto al que tiene otro valor. Matar a una persona, yo digo, es que la han matado, le han asesinado y probablemente todos nos llevaríamos la mano a la cabeza. Y de hecho ha habido circunstancias en el País Vasco terribles de hace años en donde a ciertas muertes, llamarlas muertes o asesinatos, era una diferencia básica. Y bueno, entonces, no es lo mismo matar a una persona que darle 2 golpes, que robarle. Los dos son malos en nuestra sociedad, pero el grado de vigencia de la idea de asesinato es muy distinta a la idea de muerte o a la idea de robo o de corrupción. Entonces,
yo discutiría la idea de la evidencia de que el mal es un... Pero la novela policíaca sí parte de ese presupuesto, a mi modo de ver. Porque entonces estarías aplaudiendo al asesino. ¿Y quién de vosotros cuando lee una novela policíaca o ve un episodio en la televisión aplaude al asesino? Lo más que dices es que este es muy inteligente, pero tú te identificas con el detective como lector, y el detective representa la ley, y representa lo que nosotros nos hemos dado como elemento común para la convivencia entre todos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien se anima a plantear una pregunta o un comentario? Nos vas a hablar de Platón también, ¿no? Pero eso el próximo día, ¿no lo he dicho? No. Ah, disculpar, porque el próximo día hablaré de Platón. Uy, qué bache. Hoy hablamos de la novela policíaca y el próximo martes hablaré de Platón y los diálogos de Juventud. ¿El martes? No, el miércoles. ¿El 27 no aparecía Prometeo o eso no? No, eso es el mes siguiente. Madre mía. Pues nos has dejado a todos aquí. Madre mía. Madre mía. Me gusta mucho la novela negra. Yo quería saber por qué todos los escritos novelados, más o menos novelados, que nos han llegado de la antigüedad, en la sociedad griega y romana, ¿por qué todo era tan trágico? Es que no hay una novela así un poco amable, diríamos. Entonces, ¿la sociedad era así de trágica? Bueno, es que este es un problema... Vamos a ver. Yo creo que tiene que ver con el valor que damos nosotros a las cosas de la vida. Supongamos una sociedad, la sociedad ateniense. La sociedad ateniense es una sociedad reducida en donde cada persona conoce prácticamente a todos sus vecinos y la vida de una persona tiene cierto interés. En nuestra sociedad, a mi modo de ver, sobramos gente. Esto es una afirmación durísima, pero sobramos gente. Hay 7.600 millones de personas actualmente y esto crece exponencialmente y no solamente crece exponencialmente, sino que es que además nos está llevando a un callejón sin salida porque de momento no tenemos solución. Entonces, claro, y luego encima tú no conoces de Bilbao, conocerás a 1.000 personas, en el supuesto de que conozcas a 1.000. Pero fíjate tú fuera de Bilbao. Entonces, claro, no es lo mismo que se te muera un amigo, que se te muera alguien que tú lees en los periódicos todos los días, ha muerto fulanito de tal. En Madrid, por ejemplo, los periódicos no traen las esquelas de difunción, no traen por una razón, porque claro, no habría periódicos suficientes, ¿no? Entonces, el valor de la vida en nuestra sociedad decrece en función de la cantidad de gente que somos. Esto es como el dinero. Si tienes un euro, antes de gastarlo, si tienes un euro entre todos, quiero decir, pero claro, si tienes millones de euros, ¿qué más da gastarlo que no gastarlo, ¿no? Bueno, yo tengo la impresión que en el mundo griego el hecho de ser poca gente hacía que la vida se valorase mucho más, no solamente la vida, sino otras cuestiones. Y consiguientemente los conflictos que afectaban a la vida adquieren un relieve muchísimo mayor. Voy a poner un caso elemental. Las relaciones familiares. En nuestra sociedad, las relaciones familiares sabemos que son importantes, pero también hay conflictos, sobre todo cuando se hereda. Siempre hay algún problema en la herencia. Que si se la ha dejado Pepe, que si se la ha dejado a Juan, que si se la había tenido que dejar a no sé quién. Y rara vez la gente se mata por las herencias, pero sí discuten y se dejan de hablar, ¿no? En cambio, si leéis Antígona, Antígona crea un conflicto social y político de envergadura
solamente porque a sus hermanos, con los que por cierto tampoco se llevaban muy bien, no les entierran como es debido. ¿Quién haría eso en nuestra sociedad? Entonces, claro, para Antígona, la vida de sus hermanos y todo lo relacionado con la vida, que es la muerte, y los ritos funerarios, adquieren un relevo excepcional. Y ese relevo excepcional es lo que aparece en la tragedia como un conflicto elevado al máximo. A mí me parece que esa puede ser una de las explicaciones. No que los griegos diesen más valor a la vida que nosotros, sino que a nosotros nos sobra. Digo, la vida, como podríamos decir, cualquier otro tipo de relaciones. Entonces, en Grecia también la vida familiar forma parte no solamente de la estructura social, sino forma parte de la estructura económica básica, porque la economía griega es una economía familiar, mientras que nosotros la economía familiar básica ninguna. Nosotros nos ganamos la vida fuera, casi siempre trabajando en una empresa. Entonces, la función de la familia en Grecia clásica, y la función de la familia en la nuestra es muy diferente. Yo eso es esa impresión tengo. Una cosa respecto a ese tipo de ejercicio criminal, eso de que siempre se rechaza el criminal, a veces no es siempre, no pasa, por ejemplo, quizás tanto en el novelo, ¿no? Pero a veces hay películas que el protagonista es un criminal y en principio el que sigue parece que está pendiente de que no le cogen, de que no le pillen, de que salga bien librado. Pudiera ir factor de suspense. Yo, por ejemplo, pues, no sé, yo he visto películas, no me acuerdo de una, por ejemplo, no sé, un poco antigua, que el protagonista era Alain Delon, El silencio del hombre, que era un asesino mexicano. Me parece que el que estaba viendo la película tenía una simpatía por el personaje y que todo saliera bien, ¿no? A veces ocurre también que cuando en esa tipología que has hecho el criminal y el protagonista puede haber una especie de complicidad de... Sí, totalmente de acuerdo. Yo tengo un artículo escrito precisamente sobre Patricia Highsmith en donde es esta. Este es el tipo de... He hablado más bien de la primera novela del detective. La Patricia Highsmith es precisamente la novela del criminal y la película que has dicho tú, si no me equivoco, está montada sobre una película de Patricia Highsmith, sobre una novela de Patricia Highsmith. Delon trabaja y en alguna otra película también, ¿no? A pleno sol. A pleno sol. Que luego hay un remake moderno de eso. Y Matt Damon y demás, ¿no? La pleno sol sí, pero esta no creo, ¿eh? El silencio de la de Alain Delon, que he dicho yo creo que tiene que ver con... Bueno, pues igual no, pero totalmente de acuerdo. Entonces, el tipo de psicología que crea la novela de Patricia Highsmith, por ejemplo, es muy diferente a la situación en que te crea Simenon o que te crea Agatha Christie. Patricia Highsmith, por ejemplo, a mi modo de ver, tiene dos rasgos que son inquietantes como lector. Digo como lector. Y es, bueno, tú en las novelas de Patricia Highsmith asistes al asesinato. Ves quién es el asesino, cómo lo mata y además lo asistes con todo tipo de delectación. Si es una piedra grande, pequeña, si pesa no sé cuánto, si le pega en la cabeza o no en la cabeza. De modo que ahí está jugando contigo Patricia Highsmith y luego el criminal se escapa. Y hay dos tipos de cosas que a mí me llamaron la atención en Patricia Highsmith, ¿no? Y es, en primer lugar, la minuciosidad con que describe las escenas cotidianas. Está tomando, por ejemplo, quien fuese, o el criminal o quien sea, una taza de té, porque estos son ingleses, es una taza de té, y estás oyendo el ruido de la cucharita al rozar la taza. Pero es que lo oyes, incluso no con la película, es que lo oyes describiéndotelo, y se demora en la descripción. Y dices, bueno, ¿esto a qué viene? No lo sé a qué viene, pero te crea una sensación de malestar. A mí, por lo menos, me creaba una sensación de malestar, ¿no? Y luego hay otra cosa en Patricia Highsmith, y es que en Patricia Highsmith el crimen siempre trae otro crimen. Es decir, nunca hay un asesinato solo.
El criminal llega un momento en que para ocultar el crimen que ha cometido tiene que cometer otro. Lo que yo he llamado la lógica del crimen. La lógica del asesinato es siempre otro asesinato. Y hay un rasgo típico también de Patricia Highsmith, los personajes de Patricia Highsmith, que no se dan en otras novelas, y es la ambigüedad del protagonista. Es decir, el personaje que hace de asesinato no tiene una personalidad identificada y perfectamente establecida, es capaz de ser 20 personas al mismo tiempo. No porque se disfrace, sino porque su identidad es meliflua. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo que las novelas, por ejemplo, del criminal, obviamente, normalmente no se descubre al criminal. Y en las novelas de Patricia Highsmith no se descubre nunca. Parece que va a estar, entonces el suspense está en otro lugar, a ver si le cogen, a ver si no le cogen, pero no partes de ese presupuesto. Eso también es interesante desde el punto de vista literario, porque los novelistas actuales, posteriores a Patricia Highsmith, tú no sabes realmente qué tipo de novela va a ser. Es decir, antes de Patricia Highsmith ya sabías lo que he escrito yo. Esto es malo y siempre se va a coger al criminal, pero ahora ya no. Bueno, esto va a ser como los de Patricia Highsmith o va a ser del otro tipo. Entonces, los novelistas complejifican el tipo de relato. O pueden complejificar, sea ir por un tipo o sea ir por otro. Sí, que hacer otra pregunta, José Ramón. Este exceso de detalles en el crimen que vemos sobre todo en las novelas policíacas escandinavas, sobre todo, que es algo contrario, que no vemos en las novelas de escritores mediterráneos, en donde abunda el humor, los detalles sobre gastronomía, también como Montalbán o como Camilleri o también Pedro Mártares. Este exceso de detalles en el crimen ¿no supone una ofensa, en tu opinión, hacia la dignidad del ser humano? Incluso cuando se trata de una víctima que se ha buscado este final. Quieres decir, exceso de detalles en la descripción del cadáver. Del cadáver y del crimen. Sí. Yo tengo la impresión de que ahí se juega con dos cosas. Una que yo creo que está muy bien anotada, la que dices tú, se juega con el ensañamiento realmente en la dignidad de la persona, y luego también con que el lector de novela policíaca o el que ve una novela policíaca en el cine, estamos saturados. Es decir, la saturación es un concepto químico, sabía que hay químicos, corregidme por favor, si en un vaso de agua echáis un azucarillo, bueno, el azúcar se disuelve, si echáis dos también, si echáis tres probablemente ya no, vale, es un decir. Entonces era lo mismo que echáis 3 que 30. Entonces probablemente es tal la cantidad que ha habido en la novela policíaca que estamos saturados. Y entonces hay una complejificación constante de los mecanismos para que el lector siga realmente leyendo. Probablemente no hemos llegado todavía a la saturación total, como ocurrió por ejemplo con la novela de caballerías. Entonces Cervantes fue el que encontró el aparato mágico, reírse de ella. Entonces montar un caballero que es la repera, pero que está absolutamente fuera de control, ¿no? Es posible que la novela policíaca, es posible, no digo que sea así, es posible que la novela policíaca haya un momento de saturación en donde los lectores pues, nos cansemos de ella. Lo que sí se comprueba es, digo que a favor de esto que estoy diciendo yo de la complejificación, es que si tú lees una novela de Agatha Christie de los años 30, 40 y lees una novela de un novelista actual, los novelistas actuales son absolutamente complicadas, es decir, complejas, vamos a decirlo complejas, te llevan por donde quieren
no acabas de saber, y probablemente el novelista quizás que mantenga, a mi modo de los pocos que he leído, porque tampoco he leído mucha novela policíaca, disculpar la confesión, es por ejemplo Camilleri, ¿no? Camilleri yo creo que mantiene un cierto equilibrio porque logra meter la novela policíaca en algo que había hecho también Simenón, pero de una manera más amplia, en la vida cotidiana. Entonces, en las novelas de Camilleri aparece la vida cotidiana, las costumbres típicas de Italia, la portera que sabe todo y no dice nada, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un cierto equilibrio, pero aún así das vueltas como un tío vivo, ¿no? Yo creo que se debe a esos dos factores, pero en fin, al que has dicho tú, de un ensañamiento realmente en la identidad humana y al mismo tiempo en la saturación psicológica de lectura del espectador, del lector. Yo quería añadir una cosa que me parece que, bueno, se me ha ocurrido. Un prototipo que nos ha mencionado digamos, de actor es decir, de criminal, con el cual el ser humano se identifica plenamente, y es ese que nos venga, es decir, es un Dexter, que además es hasta perverso el nombre, Dexter es derecho, creo, ¿no? Que venga esos errores que se cometen en los juicios y que hace que el malo quede libre, ¿no? Que da mucho gusto cuando... Y por eso es mucho más perverso que cualquier otro prototipo, porque es la venganza personal, ¿no? Es la venganza al margen de la ley. Yo en novela no lo conozco, no soy una gran lectora de novela, y menos policíaca, pero en series televisivas sí conocí a Dexter, que me ha pasado hace unos años, yo no sé si le suena aquí, y es ese personaje que tiene una vuelta más de tuerca, ¿no? Porque hace que te identifiques mucho con él y porque es un vengador. Sí, totalmente, ¿no? De acuerdo. Yo me acuerdo Mike Hammer. Mike Hammer es Mike Hammer yo creo que él era detective, pero actúa al margen de la ley. Que es lo que actúa al margen de la ley. Yo creo que ahí la novela policíaca explota, a mi modo de ver... Un jariel sucio, ¿no? Un jariel sucio. Exacto. Yo creo que la novela policíaca explota ahí dos situaciones a mi modo de ver de ambigüedad, o mejor dicho, que se producen en las que se produce ambigüedad. Por un lado, la necesidad realmente que siente el público de que se vengue al asesino, se castiga al asesino. Si se coge al asesino, se le juzga y por alguna razón, por algún truco, sale liberado, el público, o sea, el lector, termina enfadado. Y entonces, esto por un lado. Y entonces, la revancha, que es la que representa este tipo de personaje. A mi modo de ver, este tipo de novelas es muy peligroso. ¿Por qué? Porque todo crimen es siempre un crimen colectivo. Es decir, al novelista de policíaco, o a ti o a mí, no nos interesa en absoluto si el vecino se lleva bien con la mujer o a la inversa. No nos interesa para nada. Lo que sí nos interesa es si se dan de palos. Porque cuando se pegan, realmente están transgrediendo una norma que todos nos hemos establecido. Sea de ella o ella, el fin es exactamente igual, ¿no? Entonces, el espíritu de venganza es notable. Y recordar la tragedia de Esquilo, ¿no? Cuando Esquilo en la Orestiada termina con la venganza de sangre que suponía el hecho de que Orestes tiene que matar a quien ha matado a su madre, por la venganza familiar vienen las furias y como una especie de deus ex machina se establece la ley. ¿Qué significa el areópago? ¿Qué significa el areópago? El areópago significa
que los crímenes son siempre crímenes colectivos y consiguientemente cuando uno mata a otro está haciendo daño no solamente al muerto, sino está haciendo daño a la comunidad y por tanto es la comunidad la que tiene que tomar sobre sí la marcha. Entonces yo me acuerdo cuando veía las series de este hombre de Mike Hammer, tenía una impresión de que por un lado era necesario vengar a la víctima y por otro lado tenía la sensación de que eso no se podía. Pero yo tengo la impresión de que ese tipo de novelas o ese tipo de relatos juegan con esa situación de ambigüedad. Y son interesantes porque te plantean directamente un problema moral. Así como la novela policíaca tradicional nos plantea un problema moral, porque de antemano lo tienes resuelto, ya sabes que matar es malo. En cambio aquí te plantea directamente, ¿puedes tomarte la venganza por tu mano, sí o no? Y este es un tema que nosotros en el País Vasco lo hemos vivido clarísimamente, porque no se ha tratado de que ha habido individuos que por propia iniciativa han tomado la venganza de su mano, sino que es que además lo han proclamado que ellos tomaban la venganza colectiva por su mano. Entonces esto es un tema absolutamente candente y yo creo que la novela policíaca te ayuda a pensarlo. No te da la respuesta, te da una respuesta, ¿no? Dice, sí, tómate la venganza por tu mano, pero por lo menos te plantea el problema. Pues justo lo que acaba de decir, la venganza por su mano. Yo creo que ha sido una sociedad esta y la española en general que poca venganza por su mano ha tomado, puesto que no sé, yo no lo veo así. Pero es otra conversación. Pero los discursos sí han sido esos, quiero decir, han sido cierto tipo de discursos, ¿no? Cierto tipo de discursos sí han sido esos, ¿no? Bien, la semana que viene, el 27 de febrero a las 7, aquí será la segunda parte del primer tema, Platón de la novela policíaca actual. ¿Nos puedes adelantar algo, José Ramón? ¿De qué forma vas a restablecer la relación entre la novela policíaca y Platón? Sí, pues yo leer por favor lo que os he recomendado, si es posible, porque es una maravilla de libro, que es de la apología de Sócrates. Y entonces lo que voy a establecer es, o intentar demostrar, cómo pese al parecido que tienen las dos cuestiones, porque también Sócrates se juega la vida hablando, se juega la vida investigando, el resultado es exactamente el contrario. Es decir, la pregunta de Sócrates no solamente restablece el orden, sino que lo destroza. Y precisamente por destrozar el orden, Sócrates se juega la vida y lo matan. Es decir, que hay una especie de correspondencia invertida entre los diálogos de juventud de Sócrates, de Sócrates, vamos a decir, la figura de Sócrates y la novela policíaca. Y desde ese punto de vista me parece verdaderamente interesante la novela policíaca desde ese punto de vista. Hay otros, me parecía interesante porque ayuda a aclarar ciertas cosas de Platón que a veces se dicen, pero que no se piensan sobre ellas con determinado profundidad, con determinado detenimiento. Es decir, es un espejo invertido el Sócrates de Platón que el de la novela policíaca. Muchísimas gracias.